Hoy el tema se llama Camino en el desierto. Camino en el desierto. Uno, cuando piensa en el desierto, piensa en arena, ¿no? Y más arena, donde no hay nada. No sé si alguno aquí es aficionado al automovilismo, yo sí. En enero se hace, originalmente se llamaba la carrera París-Dakar, que era desde París hasta Dakar y pasando por todo el desierto. Ahora ya le llaman el Dakar solo porque sale de cualquier lado, va por cualquier lado. La cuestión, cuando uno ve las imágenes que pasan, ve los cochecitos estos que van por el medio de las montañas de arena y uno dice, ¿a dónde van? Porque a veces hay lugares donde hay sendas, pero a veces van por el medio de nada. Claro, ellos van con GPS, ya están modernos, ¿no? Con un GPS que les dice por dónde tienen que ir. Y aún así, muchas veces se pierden en el desierto y tienen que rescatarlos. La cuestión, un desierto, dice, ¿a dónde vamos? No sabemos a dónde vamos, ¿no? Dice Isaías, un versículo que es de donde saco yo el tema de este mensaje. Isaías 43, 19. ¿Está? Se ha quedado... Ahí. Dice el Señor, he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No era invento mío, lo del camino en el desierto era un invento de Dios. Dice, otra vez abriré camino en el desierto. Cuando pensamos en un camino en el desierto, podemos ir a pensar en un alivio, ¿no? Puedes decir, ¿a dónde voy? Yo me acordaba cuando vine aquí por primera vez, yo bajaba en Madrid y mi hermana y mi cuñado me esperaron allá, entonces todo bien. Me trajeron a casa, todo bien. Pero al poco tiempo tenía que ir a hacer trámites en Barcelona. En Barcelona yo lo único que conocía era el Camp Nou por verlo en la tele, era lo único que sabía de Barcelona. Pero yo tenía que ir a Barcelona a hacer trámites. Entonces cojo el tren, me voy para allá y cuando salgo de la estación digo, ¿y ahora qué? No era un desierto, pero para mí como si lo fuese. ¿Esto qué es? Pero bueno, ahí había calles, había caminos. Pero Dios habla de camino en el desierto, donde no hay nada. Yo me iba, en mi mente me iba con Abraham, cuando Dios le dice, deja tu tierra, deja tu parentela y vete al lugar que yo te diré. Yo me imagino a Abraham como yo en Barcelona, así saliendo de la estación y decir, ¿y ahora qué? ¿No? Pues Dios en esas circunstancias dice, yo haré camino en el desierto. El desierto significa nada, la nada. El desierto significa pasarlo mal. El desierto significa mucho calor. El desierto significa mucha sed. El desierto significa sufrimiento. Muchas veces nosotros también lo aplicamos en nuestra vida, ¿no? Decimos, uy, estoy pasando por un desierto, un momento difícil, estoy pasando por un desierto. Y Dios ahí dice, yo haré camino en el desierto. Pero aquí donde viene una cuestión muy interesante que yo descubrí con un versículo de Moisés, en Éxodo 33, versículos 13 y 15. Dice así, ahora pues, dice Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Aquí viene la unión con lo que estoy hablando. Moisés le dice a Dios, si he hallado gracia delante de ti, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y esta frase me ha parecido a mí, me ha saltado así, qué interesante. Muéstrame tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Seguimos? Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso.
Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Circunstancia, el pueblo ha salido de Egipto, están en el desierto y Dios les va a llevar a la tierra prometida. Pero lo interesante, están en el desierto. Entonces Moisés le dice, muéstrame tu camino. Pero lo que le digo, esa frase que a mí me salta, para que te conozca. Y ahí es donde viene el enfoque que muchas veces erramos cuando pensamos en el ayuno, cuando pensamos en la oración, cuando pensamos en Dios. Muchas veces estamos centrados en mí, en yo. Señor, dame esto. Señor, muéstrame lo que yo necesito. Dame lo que yo necesito. Dame yo y yo y yo. Y ahí viene la interesante de esta frase de Moisés. Porque también, si voy con ese tipo de oración, Señor, muéstrame el camino para que yo llegue y esté fresquito, y yo tenga agua, y yo coma, y yo da, y yo... Ese sería yo orando ahí. Pero Moisés no ora así. Moisés dice, muéstrame el camino para que yo te conozca a ti. Y ahí está el punto central. Ese es el punto central cuando yo ayuno, cuando yo oro, cuando yo leo la Biblia. No es para mí, es para conocerle a Él. Él es el centro de todas las cosas. Primera Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros, nosotros, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos escogió, Él nos apartó, Él nos santificó, Él nos envía. Todo es Él, todo es Él. Y esto es un punto también interesante cuando predicamos el Evangelio, casi que lo predicamos como, hazle el favor a Jesús. Jesús está golpeando la puerta, hazle el favor de abrirle. No, no. Él nos hizo el favor a nosotros de abrir sus manos en esa cruz. Él hizo el favor a nosotros. Él nos escogió, Él nos santificó, Él nos separó, Él nos hizo un pueblo santo. Él. Siempre es Él. Y Él es el centro y Él es el primero. A Él tenemos que apuntar siempre. Y eso nos va a traer bendición. Cuando nosotros apuntamos a Él, eso va a traer bendición a nosotros. Creo que en todas las predicaciones digo el mismo versículo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. No es buscar lo demás y ahí verás a Dios, no. A veces nos creemos eso y nos lo hacemos creer nosotros mismos, pero eso no es así. Él es el primero. Y con esa idea vamos a entrar en sí, a analizar un pasaje que está en Salmos. Había una canción de cuando yo era joven, era cuando Moisés llegó a la tierra prometida, al mes siguiente, yo era joven ahí, había una canción con esta letra. Y ¿cómo será de vieja que me cansé de buscarla allí en YouTube? No hubo manera, no existe. Eso creo que está escrita en piedra, estaba la letra. Pero es que este versículo es impresionante. Muchos seguramente lo saben de memoria. Y los que no lo saben de memoria, vamos a aprenderlo de memoria ahora. Dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice Dios. Vamos a repetirlo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Lo quitamos, a ver si lo hemos aprendido. ¿Ya está? Te haré entender y te enseñaré. Sobre ti fijaré
Bien, un versículo precioso. Es una promesa de Dios. Te haré entender y te mostraré el camino en el que vas a andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ya vamos a volver a este versículo. Seguimos adelante. El 9. No seáis como el caballo, podríamos decir el burro, o como el mulo, el burro, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Yes? Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. En este pasaje, en los últimos 3 versículos, nombra 2 tipos de personas. En este último dice, los rectos de corazón. Muchas veces yo me planteé acerca de esta expresión, rectos de corazón. ¿Quiénes son rectos de corazón? Yo tengo el corazón más torcido que torcido. Sin embargo, la expresión rectos de corazón se refiere a aquellas personas que tienen la intención de hacer siempre la voluntad de Dios. No siempre pueden hacerlo porque son personas. Como somos humanos, somos todos pecadores, dice la palabra de Dios. Pero el recto de corazón es aquel que tiene la intención. Aquel que dice, ya, yo peco y me da igual. Ese no es esta persona. Recto de corazón es Pablo cuando dice, el mal que no quiero, eso hago. Él quiere hacer el bien, pero esa carne pecadora le hace hacer el mal. Esa es la persona recta de corazón. Es decir, no es perfección. Ser recto de corazón no es ser perfecto, porque si no, no lo seríamos nadie, solo Jesús. Entonces, rectos de corazón es cuando tenemos la intencionalidad de siempre hacer la voluntad de Dios, pero fallamos. Entonces dice que a esas personas, les dice, alégrense y canten con júbilo. En el verso anterior, el 10, dice, el que espera en Jehová, que es el recto de corazón, le rodea la misericordia. Y esto es lo que confirma la explicación acerca del recto de corazón. Si necesita misericordia, es porque falla. Si no, no le haría falta misericordia. Porque falla, necesita misericordia. Pero como trata de hacer la voluntad de Dios, es recto de corazón, y falla, entonces tiene la misericordia en ese fallo. Dios otorga misericordia. Y la otra persona, es la que está ahí en la primera parte del versículo, dice, muchos dolores habrá para el impío. El impío no tiene nada que ver con un pollo. Lo del impío se refiere a aquel que dice en el versículo 9, del burro. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Ahí está la clave. Sin entendimiento. El impío es aquel que no tiene entendimiento y que tiene que ser obligados para acercarse a Dios. Es decir, yo voy a mi manera, vivo como me agrada, haciendo lo que me da la gana. Y de pronto me quedé sin trabajo. ¡Ay, Dios mío! Por favor, dame trabajo. Me da trabajo Dios y otra vez a vivir como me da la gana. De pronto me sale una enfermedad un poco difícil. ¡Ay, Dios mío! Mi enfermedad, te pido que me la quites. Ese es el impío. Ese es el impío. El que solamente por obligación se acerca a Dios. Ese es el impío. Entonces, estas 2 clases de personas, claramente la que Dios le dice que le da misericordia es aquel que es recto de corazón, aquel que le busca. Y ahí es donde viene, por ejemplo, Moisés. Moisés tiene
tenía muchos fallos, cometió muchos errores, pero sin embargo, Dios le dijo a Moisés, yo estaré siempre contigo. Cuando Moisés le dice, si no estás conmigo, no me muevo de aquí. Pero él le dijo, siempre estaré contigo. Y ahí viene una escena curiosa, que es cuando ya el pueblo arranca hacia la tierra prometida, que se pasan 40 años ahí, un viajecito que era de un mes, se les transforma en 40 años. Pero ahí hay una imagen muy interesante, la presencia de Dios. La presencia de Dios en el desierto, dice, creo que está el versículo, ¿no? Sí, Éxodo 13, 21 al 22, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Es interesante cuando Dios le dice a Moisés, yo estaré contigo y te daré descanso. No me quedé pensando en esa expresión, te daré descanso, cuando estaban por caminar por el desierto. Qué chungo, ¿no? Caminar bajo el sol a, no sé, 60, 50, no sé cuántos grados hace en el desierto, cuando de noche hace frío, pero de frío, frío, y Dios le dice, te daré descanso. Dios lo tenía todo claro ya lo tenía previsto. Dice que Dios estuvo siempre en forma de nube por la mañana y en forma de fuego por la noche. ¿Por qué no apareció como fuego del día? Ya tenían bastante fuego del sol, ¿no? Necesitaban refresco. Y aparece la nube. Entonces yo me imagino la nube dando sombra al pueblo. Si no, no pueden tener descanso. No hubiesen podido subsistir 40 años bajo el desierto. Entonces yo me imagino a Dios dándole sombra al pueblo. Esa es la presencia de Dios, dando descanso, dando sombra en ese desierto tremendo que ellos estaban pasando. Y me hace pensar, vamos a meditar en el versículo que estábamos aprendiendo. Decía la última parte, sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti. Si pone sus ojos aquí, ¿dónde está? Está encima, ¿no? Ahí entra el punto de toda la introducción que yo hice. Dios está arriba. Y no es una cuestión solamente física. No es una cuestión física que está arriba encima, sino en una cuestión espiritual. En mi vida, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en mi vida? Cuando se habla del Espíritu Santo que mora en nosotros, yo me acuerdo que siempre se dice, es como cuando viene una visita a casa, ¿no? Si viene una visita, yo limpio el comedor, el salón, donde va a estar. Si le da ganas de ir al baño, pues voy a limpiar el baño, el que está ahí cerquita de la sala. Y todo al dormitorio o a los demás, los trastos, ¿no? Total, ahí no vendrá la visita. Pues a veces hacemos eso con el Espíritu Santo, con Dios. Limpiamos una salita y decimos, Señor, siéntate en este sillón que está confortable ahí y quédate ahí. Este es el sillón de los domingos. Te quedas ahí, ya toda la semana eso, y el domingo ya de nuevo charlamos aquí un ratito en el sofá. Pero el resto de la casa hecho un desastre. Posición, Dios arriba, pero no una cuestión física, sino en mi corazón. Dios está encima mío. Yo tengo que darle la prioridad a Él, ponerlo a Él en ese lugar. Porque cuando pasa eso es cuando Él fijará sus ojos en mí, que dice este versículo. Salmo 91:1 dice,
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Otra vez la imagen de la sombra. El que está al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra que da cobijo, que da frescura en el calor, que da descanso, como se lo dijo a Moisés. El hecho de que Dios esté arriba, estoy haciendo una mezcolanza entre lo físico y lo espiritual. El hecho de que Dios esté arriba beneficia al que está abajo. Cuando pensamos en el pueblo, si pensamos como Dios en una columna de nube que da sombra, y van todos aquí, bajo la sombra, y qué bien estamos. Pero de pronto ves a uno que está, de pronto empieza, ay, me pica, ay, me he salido. Tengo que volver a la sombra, me vuelvo a la sombrita, porque algo me ha molestado. Y esto también pasa con nosotros. En la medida que somos de corazón recto, que queremos hacer la voluntad, pero a veces nos equivocamos, el Espíritu Santo también nos avisa de decirnos, te estás saliendo de la sombrita, vuelve aquí, porque Dios en su misericordia está esperándonos. Cuando Él está arriba, los de abajo se benefician. Si yo lo pongo a Dios arriba, yo me beneficio. No le hago un favor a Él con ponerlo arriba. Al contrario, me hago el favor yo, porque yo recibo la bendición de que Él está encima mío. Hoy pensaba, otra vez Abraham, cuando están Abraham y Lot, que dicen, bueno, vamos a separarnos y vamos a elegir. Abraham le dice a Lot, elige, ¿para dónde quieres ir? Y Lot mira para aquí, todo seco, flojo, feo, mal. Mira para aquí, Argentina. Todo verde, agüita, todo chulo, ¿no? Entonces Lot dice, yo me voy aquí. Y Abraham dice, yo me voy a lo feo. Y yo meditaba acerca de una suposición mía, del corazón de Abraham. Tal vez Abraham dijo, Dios me es suficiente. Yo con Dios, así haya piedras, así haya desierto, así haya nada, con Dios lo tengo todo. Tal vez fue esa la idea de Abraham, de Abraham. Y la de Lot, decir, eso, pastito, puedo cultivar, eso es dinerito, eso es comida, eso es animales comiendo en esos pastos, eso es dinerito. Y yo pensaba, cuando el Señor dice que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, y yo lo comparaba con esta escena. Lot, vamos a decir que es el rico del dúo, ¿no? Dice, qué bien se está aquí, y se está bien, muevo la campaña un poco más allá, la tienda de campaña, se está bien, la muevo un poco más allá, sin problema, porque soy rico, hago lo que quiero, y me muevo más allá, hasta que llegó su tienda de campaña a Sodoma. Y él no se dio ni cuenta. Y estaba en Sodoma. Entonces ahí es donde viene mi reflexión acerca de que el rico es fácil. Es difícil que entre al reino de los cielos porque es fácil perderse. Mientras que Abraham, con Dios es suficiente, yo voy bajo tu sombra, con eso me basta. Pero cuando me salgo de la sombra, me pica y me doy cuenta que estoy fuera de tu sombra. Digo, tengo que volver bajo tu misericordia, volver a recibir ese descanso que tú me das. Aunque haya desierto,
aunque no haya nada, pero contigo es suficiente. Esa es la gran enseñanza de este dúo que yo medité hoy. Entonces decía, sobre ti fijaré mis ojos, y antes decía, te enseñaré el camino en que debes andar. Cuando hablamos de camino, lo primero que se nos viene es Juan 14:6. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el versículo acaba diciendo que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Y este es el inicio de todas las cosas. Este es el principio de todas las cosas. Nótese, desde los versículos que hemos leído de Moisés, desde el versículo de Isaías, cuando dice camino, siempre habla en singular. ¿Se han dado cuenta de eso? Nunca dijo, yo haré caminos delante de vosotros. Yo haré camino, dice el Señor, en singular. Y Cristo se presenta en singular como el camino, porque no hay otro camino para llegar a Dios. ¿Quieres llegar a Dios? Es a través de Jesús. Ese Jesús, que es Dios mismo, que vino a la tierra, murió y resucitó. ¿Y cuál era el sentido? Crear ese camino, porque no había camino para el hombre para llegar a Dios. No había ningún camino. No tenía cómo llegar a Dios. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado separa al hombre de Dios, dice la Biblia. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No teníamos opción. Estábamos destituidos de la gloria de Dios por culpa del pecado. No, yo no soy pecador. Yo no robo a nadie. Todos somos pecadores. La Biblia dice que somos todos pecadores, por un lado. Y por otro lado, si decimos que no somos pecadores, somos mentirosos. Con lo cual ya es un pecado. Somos todos pecadores. Pecar es errar al blanco. Pecar es errar al blanco. Si yo no tengo en cuenta a Dios, ya estoy pecando. Entonces, somos todos pecadores. Ante esa necesidad de un camino para llegar a Dios, Dios dice, mando a mi hijo. Mando a mi hijo. Esa paga de pecado que yo tenía que cumplir y que tú tenías que cumplir, se pagó en una cruz como esta. Bueno, como esta no, de madera. Jesús muriendo ahí está pagando el pecado tuyo y el mío. Por eso cuando Él dice, consumado es, pagado está, pagado está. Esto paga el pecado de toda la humanidad. Ahora, lo que hay que hacer es reconocer eso. Reconocer que eso es así. Y decirle a Dios, perdóname por haber estado apartado de ti, pero gracias porque en Cristo puedo acercarme a ti. Cuando hacemos esta oración de arrepentimiento de nuestros pecados, ahí sí que encaramos ese camino que es Jesús para poder ya estar en la presencia de Dios. En ese momento somos hechos hijos de Dios y ahí es donde podemos empezar a andar ese camino que está bajo la sombra del Altísimo, cuando estamos en ese camino. Cristo es ese camino en el cual nosotros tenemos que andar. El camino en el que tenemos que andar y sobre el cual Él fijará nuestros ojos es Cristo. Y esto es práctico, En cada situación que yo tengo en la vida, si yo fuese perfecto, en cada situación diría, ¿qué haría Cristo en esta situación? Cuando se me cruza uno mal en el coche, en vez de hacer, si yo dijese, ¿qué haría Cristo? O por lo menos después que he chillado diría, ¿Cristo hubiese hecho esto? No creo. Entonces tengo que decir perdón. Perdón porque esto no es lo que tenía que hacer. Por dar un ejemplo tonto, ¿no?
pero en cada situación de nuestra vida es pensar qué es lo que Cristo haría en estas circunstancias. Y en ese caso es cuando estamos andando en el camino que es Jesús. Hay que pensar, dice la Biblia, que nosotros, una vez que aceptamos a Cristo en nuestra vida, dice la Biblia que somos coherederos con Cristo. Si somos coherederos, es que heredamos gracias a Cristo. Gracias a Él heredamos. Entonces, cuando Dios dice, quédate ahí en la sombrita, en el camino que está en la sombrita, es por Cristo, es por Él. Y nosotros nos colamos ahí, ¿no? Este es Cristo y yo estoy en el sol, pero yo me pego a Cristo y digo, ay, aquí estar en la sombrita. Si me desprendo de Cristo, me voy al sol. Yo tengo que estar en la sombrita, pegado a Cristo. Ahí voy andando en el camino. Pensaba por ahí si digo, bueno, Lucía, nos vamos a la playa. Y resulta que hay una compañerita de Lucía en casa y bueno, vámonos. Y se viene conmigo y disfrutará de la playa y yo la cuidaré también porque estoy cuidando de mi hija. Entonces, como ella viene con mi hija, yo las cuido las dos. Ese es el criterio de Dios. Dios cuida de su Hijo, de Jesús. Y cuando nosotros andamos con Él, con Cristo, por eso que dice, estamos en Cristo, somos coherederos y recibimos toda la bendición y toda la gloria de Dios. Ese es el camino en que debes andar. Jesús es el camino en que debes andar. Y por eso Dios dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y la primera parte dice, te haré entender y te enseñaré. Te haré entender y te enseñaré. Salmo 119, 105, que no hace falta ponerlo, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces ahí entra un nuevo elemento, la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia. Dice que es una lámpara a mis pies y una lumbrera a mi camino. O sea, ¿se imaginan cuando van en el coche, esas carreteras que están vacías? Ponemos la luz larga, ¿no? Allá lejos, y lo vemos lejos y ya vamos más tranquilos. Porque si no, si vamos cortito, estamos nerviosos, si no conocemos la carretera, a ver si no me sale una curva o algo, ponemos la luz larga y ya vemos con comodidad y con tranquilidad. Pues esa es la imagen de la lumbrera a mi camino, que es la palabra de Dios. Yo seguiré a Cristo, seré como Cristo, en la medida que voy alumbrado por esa luz que es la palabra de Dios. Y hay un versículo interesante en Juan 5:39. Es interesante aquí, dice, Jesús está hablando con los fariseos, como siempre peleando con los fariseos. Le dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Déjalo ahí un poquito. A mí me resultó curioso lo de os parece. Os parece. Dice, estudien las Escrituras. Los fariseos eran muy estudiosos y se sabían de memoria, no sé si todo, pero mucho seguramente. Y le dice Jesús, os parece que en ella tenéis la vida eterna. Claro, si dice os parece es que no. Es que no. Porque Jesús conocía los corazones de las personas. Entonces, dice, en sí, lo que es la palabra no hace nada. No es la vida eterna. Sí, hoy yo ya me sé todo el Evangelio de Juan. Ya tengo 20 minutos de vida eterna. Ahora cuando estudie Apocalipsis, ya por lo menos un día de vida eterna tendré. Funciona así, dice Jesús. No es la palabra la vida eterna.
No es cuestión de una cuestión de conocimiento. Dice, la palabra habla de mí. Habla de mí. Yo soy la vida eterna. Yo soy la vida eterna. La palabra habla de mí. Eso es lo que les está explicando. Y aquí entra un elemento, una persona que nos estaba faltando, que es el Espíritu Santo. Entra a jugar el Espíritu Santo. Dice 2 Corintios 3:6, que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hay mucha gente, hay incluso estudiosos de la Biblia que son ateos. ¿Cómo puede ser posible? Es posible, porque así como unos estudian el Código Civil español, o yo qué sé, o el Código Técnico de la Edificación española, yo puedo estudiarme también de memoria la Biblia. Pero si no está el Espíritu Santo de por medio, es un cuento chino. No lo entiendo. Es el Espíritu Santo, dice Corintios, el que vivifica, el que da vida. Dice Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si no hay Espíritu Santo, no hay aprendizaje. Lo dijo el Señor. Él quería, cuando después de resucitar, se iba, Él decía, es necesario que me vaya para que venga el Espíritu Santo, porque si no, no hay enseñanza. Porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Es el Espíritu Santo el que nos va a hacer entender y nos va a enseñar ese camino en el que debemos andar. Último versículo, Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es curioso porque habla del Espíritu Santo de la misma forma que muchas veces Jesús habla de sí. Dice, yo no digo lo que me parece a mí, sino lo que yo he oído. Y dice que el Espíritu Santo también hablará lo que ha oído. Es el Espíritu Santo el que nos enseña. Entonces, conclusión. La base de todo, que Dios esté por encima. Que Dios esté por encima en el primer lugar. Si pensamos en ayunar, si pensamos en orar, si pensamos en todo, es Dios el primero. Y es a Él a quien yo busco. Como dice Moisés, muéstrame el camino para conocerte. No es muéstrame el camino para hacerme rico, muéstrame el camino para ser exitoso, muéstrame el camino para ser triunfador, no, para conocerte. Lo demás va a ser añadido. Él arriba de todo. Dios, si está arriba de todo, pone su mirada en nosotros. Y nos dice que andemos en ese camino, que es Jesús. Jesús es el camino. ¿Y cómo seguimos ese camino? A través de su palabra, pero su palabra vinculada al Espíritu Santo, que es el que nos enseña y nos explica esa palabra de Dios. Que sea de bendición esto y que realmente podamos aplicarlo en nuestra vida. Amén.